¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto grande me da poder empezar juntos el fin de semana. Gracias por elegir este espacio. Gracias por estar hoy conmigo. Y bueno, pues hay, como siempre, mucha información importante que ya tenemos aquí lista en un resumen. Así que vámonos. Bueno, y están por cumplirse 12 años ya de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Y ayer la Fiscalía cumplió una orden de aprehensión contra el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, por desaparición forzada y contra la Administración de Justicia. Fue detenido en el Estado de México. Lo que plantean es que ocultó evidencias para conocer el paradero de los estudiantes. La fiscal Ernestina Godoy dijo que su captura se logró gracias a un reanálisis del expediente y a la implementación de un nuevo modelo de investigación, y detalló incluso cómo el exgobernador ordenó la destrucción de material de video, específicamente el que habían captado las cámaras de videovigilancia cuando los jóvenes fueron retenidos por policías municipales y estatales. En enero de 2026, una persona colaboradora aportó testimonio que confirmó la existencia de las videograbaciones y señaló a quien las sustrajo para entregarlas directamente a Ángel N. Y bueno, dijo también que hubo otro señalamiento más en ese sentido. En mayo de 2026, un segundo testigo protegido robusteció dicho testimonio al señalar que Ángel N. ordenó en una reunión con mandos de primer nivel de su gobierno desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia en Iguala. Este caso, recordarán, ocurrió la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014 en Iguala. Como ya escuchamos, cuando los estudiantes fueron atacados por policías municipales, estatales y grupos criminales. En aquel momento el gobierno federal presentó una versión, la famosa verdad histórica, con el entonces procurador Jesús Murillo Caram, quien actualmente cumple prisión domiciliaria por ese caso. Afirmaba que los estudiantes fueron entregados al cártel de Guerreros Unidos, que fueron asesinados e incinerados en un basurero de Cocula y que sus restos habrían sido arrojados a un río. Fue con el gobierno morenista que la investigación se centró en demostrar que había sido un crimen de Estado, aunque a pesar de algunas detenciones relevantes, el destino final de los jóvenes pues sigue sin esclarecerse. Solo se han identificado los restos óseos de 3 de los 43 normalistas. Y bueno, por lo pronto el exgobernador fue ingresado ayer al penal del Altiplano en el Estado de México, lo mandaron a la zona de observación, está a la espera de su audiencia inicial, y familiares de los normalistas dijeron que no han sido notificados ni de la detención ni de los términos de la imputación. Y bueno, luego de la captura del exgobernador, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, rechazó que esta sea una persecución política contra exfuncionarios. Dijo que la Fiscalía General no está fabricando culpables. Insistió en que el objetivo debe ser esclarecer los hechos y garantizar que haya justicia para las víctimas. La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López, confió en que el arresto no se use para distraer de otros temas, que sea realmente parte del proceso para dar con el paradero de los estudiantes. Desde la dirigencia de Morena respaldaron las acciones de la Fiscalía General, dicen que es un avance para esclarecer el caso. Criticaron la verdad histórica que se difundió en el sexenio de Enrique Peña. Hicieron también un llamado a evitar el encubrimiento de las investigaciones. Así que bueno, eso con respecto al caso Ayotzinapa. ¿Qué decir sobre la situación de inseguridad que afecta a muchísimas industrias en este país? Y no se diga al sector agrícola. Pregúntenles a los aguacateros de Michoacán, que están en medio pues, de tremendo problema porque está frenada la exportación de aguacate a Estados Unidos. ¿Por qué se frenó? Pues porque los inspectores, los supervisores estadounidenses fueron amenazados y entonces ese país dijo, no los voy a poner en riesgo, retiramos a los supervisores, cancelamos la importación de aguacate.
Y bueno, pues le están pidiendo a Estados Unidos que se reactive de inmediato la exportación. Ya son 2 días. La suspensión se dio, insisto, porque el Departamento de Agricultura estadounidense pausó las certificaciones porque les amenazaron a sus inspectores. Dijeron que el freno a estos envíos pues pone en riesgo, dicen desde México, a esta industria que genera más de 200,000 empleos. Sí. Los criminales que lo están carcomiendo todo, que no se dan cuenta que pues incluso en zonas con tierra fértil y con personas trabajadoras y con productos pues tan exitosos como el aguacate, pueden dejar de ser fértiles ante las amenazas y el miedo. No se dan cuenta que si amenazan a todos, pues pueden matar a la gallina de los huevos de oro. Y ahí están ahora los aguacateros, imagínense, con esos criminales, esas autoridades y ese problema comercial. ¿Y quién podrá ayudarlos? Bueno, pues para tratar de mitigar este problema, la Secretaría de la Defensa puso en marcha acciones para fortalecer la seguridad en Michoacán. Más de 1,500 elementos de la Guardia Nacional y del Ejército, operativos en por lo menos 9 municipios, en las zonas productoras de aguacate, los centros de empaque, las rutas de exportación. A ver si Estados Unidos cambia de parecer. Y bueno, la Fiscalía de Michoacán dijo que la red criminal vinculada al homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fíjese, obtenía hasta 18,000 millones de pesos mediante la extorsión a productores de aguacate y de limón. Este grupo cobró cuotas obligatorias por cada kilo cosechado y con esos recursos financiaban su estructura financiera, su estructura logística, y a nadie nos sorprende. ¿Por qué? Porque ya lo sabíamos. Porque los limoneros y los aguacateros lo vienen denunciando desde hace muchos años. Porque llega un momento en que les piden tanto de extorsión que ya no es negocio sembrar, cosechar. ¿Para qué te esfuerzas si toda la utilidad, y a veces hasta más, se la tienes que entregar a los criminales? Y si te atreves a decirlo, te matan. Es larga la lista de líderes, limoneros, aguacateros, asesinados por los criminales, sí, en buena parte del territorio nacional donde gobierna el miedo. Y ahí está, frenada la exportación del aguacate. El senador Gerardo Fernández Noroña libró la sanción que le había impuesto a inicios de julio el Tribunal Electoral de Michoacán. Lo señalaron de cometer violencia política en razón de género contra la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós. Él reiteradamente criticó sus aspiraciones políticas. Noroña impugnó y el Tribunal Electoral le revocó la sentencia al Tribunal Estatal porque dijo no fundó ni motivó adecuadamente su análisis. Él pues celebró el fallo diciendo que la justicia cojea, pero llega. Así que criticó la ambición política de Grecia Quirós. En el Estado dijeron es violencia política, pero bueno, pues no lo argumentaron bien, según dice el Tribunal Electoral Federal. Así que no habrá sanción para Fernández Noroña. Hablamos aquí de este asesinato en contra de un creador de contenido, César Gastelum. Enfatizamos que son ya muchos los influencers que, bueno, pues han sido atacados, particularmente en Sinaloa. Recordamos incluso aquella lista, ¿se acuerdan? Que se difundió de cantantes, compositores, influencers, muchos de ellos ya hoy fallecidos. César Gastelum no estaba en esa lista, pero sí fue asesinado la noche del martes mientras hacía una transmisión en vivo en Culiacán. Llegaron estos 2 tipos en una moto, le dispararon y no hay detenidos. Sus familiares lo despidieron. Hubo, bueno, pues desde luego exigencias de que se investigue, se haga justicia. Una de las coronas la mandó Alejandro Fierro, que es pues uno de los jóvenes que presenció el ataque. La familia pidió privacidad. Se prevé que César sea sepultado en Guamúchil. Y bueno, pues en medio de esta violencia renunció el subsecretario de Seguridad de Sinaloa, el general Humberto Cerón. Y se debe a que el ahora exmando se va a reincorporar a la defensa
para seguir su desarrollo profesional en el ámbito militar y pues no se ha nombrado a quien ocupará ese cargo tan importante, oigan, y diría yo tan riesgoso. Imagínate ser secretario de seguridad o subsecretario de seguridad en Sinaloa. Imagínate. Voy con Ricardo Vitela. ¿Dónde andas, Ricardo? ¿Y qué nos reportas? Hola, muy buenos días. Hola, mi Pau, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues una situación lamentable. Es violencia contra la mujer. Pau, estamos aquí en la colonia Tabacalera, es la calle de Emparán y amigo Tenochtitlan. Hay un sujeto detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Recibieron este reporte de un ataque hacia una mujer. La mujer se encuentra sentada, ya fue atendida por paramédicos, tiene una herida en la mano izquierda y ese sujeto aparentemente pues también está con manchas hemáticas en su ropa, fue esposado por los policías, se encuentra en esa patrulla, en la MX 301D4 y prácticamente pues quizá están esperando si la chica va a proceder legalmente contra este sujeto pues quizás sean pareja o no, esto lo determinarán ya las autoridades y ellos en sus declaraciones, pero la chica sí tiene una herida, por ahí se ve un poco de sangre en su mano izquierda y al parecer recuperaron un cuchillo los policías que lo tienen en su poder y están esperando en las indicaciones de la chica si es que va con un abogado o no hacia el Ministerio Público, pero es lamentable ver este tipo de situaciones, Pao, que las mujeres sigan siendo pues violentadas por algunos sujetos que no tienen valores y que no tienen pues el cuidado y pues ahí están las consecuencias con esta movilización policíaca, Pau. Así, el machismo y la violencia expresándose ahí. Te agradezco mucho el reporte, te pido lo sigamos con atención el caso. Gracias. Gracias. Y fíjense, ya que, bueno, pues hablamos justamente de violencia de género, tendremos más adelante esto muy relevante vinculado a Paula Fajardo. Recuerdan, esta mujer que difundió las imágenes de las agresiones en su contra, estuvo en este foro y ya finalmente detuvieron a su agresor. Iremos a ello. Antes, bueno, pues las marchas que hubo para exigir justicia en el caso de Dafne Zapata. Dafne es esta chiquita de 13 años que murió en una academia militar allá en Tamaulipas. Su mamá, Alejandra Quintos, encabezó una marcha en Monterrey y también convocó a marchas en otros puntos del país, justamente pues para exigir que no se detenga la investigación y que se haga justicia en el caso de su hija. Me gustaría mucho que sigan difundiendo la noticia de mi hija, porque en este país no se debe normalizar la violencia. Les agradecería que hicieran TikToks, Reels, seguir difundiendo el hashtag Justicia para Dafne, poner hashtag también ONU para que esto vaya a nivel internacional. Pues sí, que no se normalice o que no se siga normalizando la violencia. Hablábamos de cómo este caso de Dafne pues destapó esto que ocurre en otras organizaciones, otras instituciones educativas con las novatadas. Novatadas que son en realidad un pretexto para agredir horriblemente a los nuevos estudiantes. Y entonces, a ver, están estas denuncias por parte de personas de nuevo ingreso a la Normal Mactumatza, allá en Chiapas. Padres de familia que han asegurado que lastiman a sus hijos de manera muy brutal. Pero están también los normalistas de esa escuela que en Tuxtla Gutiérrez hicieron esta manifestación para decir que es mentira, que las novatadas no son violentas. Hubo manifestaciones en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca. Dicen que los están difamando. Y durante el mitin, que usted ve allá en Chiapas, en la Plaza Central, pues no solo lanzaron consignas, también hicieron pintas, pegaron propaganda. Eso de que son novatadas prácticamente no existe. Dentro de la sociedad existen prensa amarillistas, se dedican a difamar y a base de la difamación ganan dinero. Así que está la versión de estos estudiantes, las versiones de padres de familia y bueno, pues tocará a la autoridad, esperemos, investigar qué es lo que realmente sucede. Más temas escolares, la UNAM, los puntajes atípicos, por no decir la trampa masiva. Muchos aprovecharon que había pues examen en línea con pocos supervisores para, quién sabe cómo, sacar calificaciones extraordinarias, más aciertos que nunca. Bueno, viene entonces el examen de control presencial para confirmar quienes sí se quedarán. Eso provocó una protesta por alumnos que ya pues habían sido aceptados.
Había una convocatoria para una nueva protesta, pero ya nadie acudió a esa marcha frente a la Torre de Rectoría. Se quedó pues vacío. Días antes ya habían estado ahí algunos manifestantes, en fin, que me parece pues ya básicamente llegaron a la conclusión de que no hay de otra, ¿no? Se tiene que realizar esta prueba de control, hay que repetirla, si no, ¿cómo? ¿Cuáles son las opciones de la UNAM a estas alturas? Y bueno, pues hay que revisar las fechas, prepararse y acudir al examen presencial. En Estados Unidos ayer, un juez de Nuevo México, atención, ordenó a Meta, que es la empresa propietaria de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, de Threads, tiene que pagar $567 millones. ¿Y por qué? Hubo una demanda en la que fue declarada culpable de afectar a los menores de edad. Recordemos que en marzo pasado esta compañía ya había sido condenada a pagar $375 millones luego de que un jurado concluyera que expuso a niños, los expuso a depredadores sexuales en sus plataformas. Meta manifestó su desacuerdo, anunció que va a apelar esta decisión, pero no es poca cosa, ¿eh? De alguna manera nos dice, pues es una alerta, más allá de lo que determine la autoridad estadounidense, lo que pague o no pague Meta como multa. En los medios digitales, todos, pero prioritariamente los niños, las infancias, están expuestos a muchísimos riesgos, muchísimos. Ahí están los depredadores sexuales, ahí están los reclutadores del crimen, ahí están, ¿qué le digo? Juegos, apuestas, pornografía, los niveles de adicción a la pornografía, a las apuestas, son de verdad preocupantísimos. Estamos hablando de una pandemia global. Y sí, los casos de pues daños emocionales, daños mentales, daños psicológicos son cada vez más y claramente se nos está saliendo de las manos. Así que más allá de este caso judicial contra Meta, ¿cómo acompañas tú a tus hijos en el uso de los medios digitales? Ya se está discutiendo cómo se va a normar en este país, se está considerando prohibir la participación de menores en los medios digitales, pero bueno, pues más allá de la legislación, más allá de la regulación, que siempre va muy atrás de la tecnología, ¿cómo los acompañamos y cómo los protegemos? Bueno, 567 millones de pesos tiene que pagar Meta por ese caso nada más. Esta mañana, con un comunicado conjunto, los gobiernos de México y Perú anunciaron que se restablecen las relaciones diplomáticas. Se habían roto desde noviembre del año pasado debido a las tensiones acumuladas tras la destitución del presidente Pedro Castillo y ya de forma definitiva por el asilo que México le dio a la ex primera ministra Betsy Chávez, procesada por el fallido golpe de Estado en la administración de Castillo. Por cierto, está por llegar a nuestro país, según reveló la presidenta Sheinbaum, luego de recibir un salvoconducto del gobierno de la actual presidenta peruana Keiko Fujimori como gesto de buena voluntad con nuestro país. Está a punto de aterrizar en México. Fue otorgado el salvoconducto para Betsy, fue un avión de la Fuerza Aérea por ella y está en unos minutos aterrizando en nuestro país. Es un diálogo que se emprendió con el nuevo gobierno de Perú desde hace ya varias semanas. Esta fue una solicitud que nosotros hicimos. Bueno, pues nuevo gobierno en Perú, se restablecen las relaciones diplomáticas entre los dos países, es la media, ya hasta nos pasamos. Vámonos a la información en breve. Nos arrancamos rápidamente, Pau. El ejército destruyó un centro de almacenamiento de químicos para, almacenamiento de químicos para metanfetaminas en Culiacán, Sinaloa, causando una pérdida económica de 24 millones de pesos a estas organizaciones criminales. La Marina incineró casi media tonelada de cocaína asegurada en distintos operativos de las costas de Chiapas y Oaxaca. Mientras tanto, autoridades federales y estatales decomisaron más de 7,000 litros de huachicol durante un operativo, todo esto en Atitalaquia, en Hidalgo. Un hombre fue detenido. Una pareja y sus 3 hijos resultaron lesionados, fueron atacados en su casa en Ciudad Juárez, Chihuahua. Las autoridades
descartaron la participación del crimen organizado. En más información nacional, Chad N., ex policía de Texas, señalado por matar a 3 familiares de su expareja en Saltillo, fue ingresado a un penal en Coahuila. El ciudadano estadounidense fue detenido cuando intentaba huir a su país con su hijo de 3 años. El diputado del Partido Verde en la Ciudad de México, Jesús Sesma, presentó una iniciativa para obligar a las alcaldías y al gobierno central a reservar al menos el 5% de sus plazas para personas con discapacidad. Banco Multiva presenta. En este momento, el peso frente al dólar se cotiza en 17,9. Se sigue fortaleciendo nuestra moneda, y debilitando la suya. La bolsa mexicana cerró ayer con una pérdida de 0.19% y el Banco de México, por segunda ocasión, mantuvo su tasa de interés en 6.5%. Esto por la estabilidad del peso, por el comportamiento de la inflación. Ayer entró en vigor el acuerdo de cooperación estratégica entre Pemex y Petrobras. 2 años como inicio para optimizar la eficiencia operativa, intercambiar tecnología y conocimientos. Así que esta alianza México-Brasil, Pemex, Petrobras. Y ya que hablamos de temas energéticos, se presentaron los primeros resultados del Comité Científico sobre el uso de fracking en México. Expertos de la UNAM recomendaron evaluar la viabilidad de el fracturamiento hidráulico, fracking, en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, siempre y cuando se cumplan condiciones técnicas, ambientales, científicas, pero pidieron la prohibición absoluta en la cuenca Tampico-Misantla. La presidenta dijo que van a adoptar las recomendaciones para tratar de reducir la importación de gas desde Estados Unidos y fortalecer la soberanía energética. Banco Multiva presentó. Oigan, pero voy a ir con mi compañero José Antonio García, que está en la alcaldía Cuauhtémoc, muchas calles cerradas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Qué gusto me da saludarte. ¿Cómo estás? Hola Pau, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte efectivamente aquí en la colonia Asturias. Y bueno, pues aquí vecinos de esta colonia colocaron esta manta para cerrar la calle, para cerrar la vialidad de la calle Marcos Carrillo a la altura de Sur 88A. Pues aquí los vecinos advierten de que pues el pavimento está muy frágil en este lugar, por lo que prohíben la entrada de los camiones pesados y han colocado pues estos macetones aquí en este lugar. Les repito, es aquí en Marcos Carrillo y la calle de Sur 88. El reporte que tenemos, Pau. Buen día. Y te lo agradezco muchísimo, gracias. Te mando un abrazo. Adiós. Buen fin de semana. Mañana, sábado, 8 de agosto, toca festejar. Es el Día Internacional del Orgasmo Femenino. Sí, es un día para celebrar el placer sexual de las mujeres. También una oportunidad para ir ya derribando prejuicios, tabúes, culpas y todas esas cosas que no sirven de nada y nada más estropean la felicidad. Y entonces yo propongo que hoy la escuelita se ponga sexy y muy sensual. Necesito alumnas, por favor, chicas. ¿Quién se anima? Ándele, ¿cómo de que no? Aquí tenemos a 2 queridísimas alumnas. Kena, qué bueno que estás ahora de este lado. Siempre está por allá en la redacción y nos enlazamos hasta allá. Rosy chula, lo que te quiero, Rosa. Óiganme, el Día del Orgasmo Femenino. ¿Ustedes saben por qué se celebra el 8 de agosto el orgasmo? No sabemos que tenía día. Pues se los cuento. Se originó desde 2006 en Esperantina, Brasil. Resulta que José Arimatea, el concejal de esa ciudad, quiso visibilizar la desigualdad en materia de placer sexual. Y dijo, oigan, hicimos una encuesta y esa encuesta reveló, fíjense, que alrededor del 28% de las mujeres de esa región tenía dificultades para alcanzar el orgasmo. Algunas incluso no lo habían experimentado jamás. Y entonces dijo, a ver, esto es muy importante, es un asunto de salud pública, salud mental y emocional. Y entonces lanzó el Día del Orgasmo, que ahora ya ha adquirido, digamos, notoriedad internacional. Es importante, sí, surge en Brasil, que es un país con una libertad sexual, digamos, superior al resto de Latinoamérica, por distintas razones que no vamos a abordar en este momento. Pero qué importante, hablar ya más allá del
jugueteo y el cachondeo de este momento, es muy importante, sí, hablar sobre el orgasmo femenino, sobre la plenitud sexual y aprender, ¿no? Para justamente pues construir algo tan bello como el placer. Y la sonrisa de ambas, tan reveladora, sí. Así que yo les sugiero que celebren, chulas, celebren. Oye, no nada más mañana que es el día del orgasmo, celebren siempre que haya oportunidad, sí. Todos los días, Pau. Y fíjate que justamente un estudio de una universidad de Países Bajos en pleno 2026, solamente 1 de cada 5 mujeres europeas ha sentido un orgasmo. ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo? Sí, eso es verdad. Solo el 20% de las mujeres ha experimentado un orgasmo. Entonces todavía esos tabúes siguen presentes. No, mis reinas, pues vamos poniéndole solución a eso, ¿eh? Recuerden que el orgasmo es de quien lo trabaja. Ay, sí. Es zapatista. Ay, sí. No, de verdad, pues, no se priven de el placer. Gracias a ambas. Gracias, Pau. Aquí hemos seguido cercanamente el caso de Paula Fajardo, una mujer que sufrió violencia familiar por años. Su exesposo, Jorge Francisco N., en Cuernavaca, pues la lastimó, le pegó muchas veces frente a sus hijos. Y ya saben, ¿no? El temor, porque él tiene contactos, tiene poder, el temor que le quitara o la alejara de sus hijos, pues la llevó a vivir este infierno en silencio hasta que no pudo más y difundió los videos de estas agresiones. Tuvo que hacer, sí, toda una planeación, instalar las cámaras y captar estas imágenes para exponer su caso porque la autoridad no estaba haciendo su trabajo. 4 hijos tienen juntos y lamentablemente los niños han sido pues testigos de esta violencia. Ella estuvo en este foro, hablamos, sí, de pues lo que ha sufrido a lo largo de estos años, también de cómo la han revictimizado las autoridades. La Fiscalía del Estado informó que el responsable fue detenido en Guerrero por feminicidio. Finalmente ya dieron con él hace 2 meses. Insisto, hablé con ella aquí. Habló de las amenazas que sufrió durante años. Dime, Paula, ¿él era violento desde siempre? No empezó así, ¿no? Fue una manipulación constante a lo largo del inicio de la relación. Te hacía verlo como que era por tu bien, ¿no? ¿Cuándo te empezó a pegar? Digo, fue el típico jalón de cabello, ¿no? La cachetada, el puñetazo y después todo lo demás, ¿no? Yo creo que al año de casada empiezas a ver más violencia, más directa a mí. Bueno, pues ya finalmente lo detuvieron allá en Guerrero. Hay una nueva emergencia por una pipa de gas, un incendio que provocó la fuga del combustible justo cuando estaba abasteciendo una casa allá en Cuernavaca y el momento quedó grabado. Ahí la imagen de la explosión y los momentos posteriores a la emergencia. Llegó una pipa de agua para sofocar las llamas, pero había pues muchos flamazos, corrieron riesgo. Se incendió la pipa y se incendiaron varios coches, así narraron los vecinos lo que vivieron. En un momento escuché un golpe y abrí el cancel y nada más de repente vi una ola de humo blanco. Agarré a mi nieta y nos echamos a correr hacia el... Que se llevó negocios, se llevó terrenos baldíos, fachadas de casas y solamente lo más grave fue la casa. Así los daños que dejó la emergencia en una casa fueron en total 32 las casas dañadas. Mire, para que dimensione la magnitud de la explosión, el fuego también alcanzó algunos autos que terminaron pues así, calcinados. Pudieron rescatar a muchos animales de las casas afectadas y bueno, pues ya luego el lugar fue
acordonado por los servicios de emergencia, la policía estatal, municipal, en fin. El saldo, 21 personas lesionadas, no se reportaron por fortuna fallecidos. Y bueno, me voy a enlazar con Pedro Tonantzin, está en Morelos, justamente con más información en torno a esto. Pedro, te escuchamos. Hola. ¿Qué tal, Paola? Muy buenos días. Nos encontramos en la calle Francisco Villa de la colonia Las Granjas. Ayer se registró una explosión en esta zona. Déjame decirte que hasta este momento no hay un reporte de qué condiciones se encuentran los heridos. Justamente en esta zona es donde hubo el rescate pues, de una familia completa, niños y también personas que resultaron envueltas en las llamas después de esta explosión, y también un vehículo que quedó atrapado en la zona. 21 heridos en este momento. Lamentablemente no se nos ha informado cuál es la condición de este día de las personas que resultaron lesionadas. 32 viviendas afectadas. Vemos que ya hay cuadrillas tanto de la Comisión Federal de Electricidad como de las diferentes empresas que ofrecen servicios tratando de restablecer la normalidad en este lugar. Sin embargo, hasta el momento no ha ocurrido eso. De hecho, no se les ha permitido a los vecinos regresar a sus viviendas. Hasta esta hora del día, los encargados de protección civil del Estado y los municipales no han dicho oficialmente quién es la empresa responsable y también de los daños que se ocasionaron en esta calle, y que en este momento está interrumpida la vida de las personas que vivían en esta zona. Este es el reporte que te tengo desde lo que se puede considerar la zona cero de esta explosión que ocurrió el día de ayer por la tarde, Paola. Te agradezco mucho, gracias por el reporte, te abrazo. Hasta Morelos, fíjese, en Sinacantepec, Estado de México, ayer hubo también una explosión, pero en un taller clandestino de pirotecnia. Otra vez la pirotecnia, y aquí sí, un saldo fatal. Una persona murió, 2 resultaron lesionadas. El inmueble completamente destruido, operaba sin permisos. Y bueno, pues ahí, un caso más. Ayer la Agencia Nacional de Aduanas despidió a 4 de sus binomios caninos, 4 perros que por 7 años prestaron sus servicios para inspeccionar, decomisar droga. Hoy rendimos homenaje a quienes concluyen una destacada etapa de vida y de servicio. Su legado permanecerá en cada operación que fortalecieron, en cada riesgo que neutralizaron y en el ejemplo de entrega que dejan para las nuevas generaciones de binomios caninos. Así fue como funcionarios de la Agencia Nacional de Aduanas de México despidieron a Bosco, Owen, Nixon y Oslo, perros detectores que se retiran de las inspecciones aduanales y decomisos tras más de 7 años de servicio. Se trata de binomios caninos responsables de detectar desde narcóticos que se intentan introducir o sacar del país hasta divisas, armas y explosivos, entre otras cosas. Pero nada supera la capacidad de detección y la capacidad de reconocimiento que tienen nuestros binomios caninos. A Oslo, por ejemplo, se le acredita uno de los decomisos más grandes del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Fueron 440 kilogramos de metanfetamina aquí en AICM. Fueron 9 decomisos los que él tuvo. Armas, clorhidrato de cocaína y de esos fueron de los más grandes que... Según la agencia, los animales vivirán su jubilación en hogares adoptivos. En el caso de Oslo, de 8 años y 4 meses, será la familia de su manejador quien los reciba en su casa. Y en este caso yo me lo voy a quedar. Ahorita, por ejemplo, pues lo tengo que llevar allá para trámites y primeramente Dios en un mes está conmigo en casa. Ya va a ser el segundo que estaría aquí en casa conmigo. Es difícil desprenderse. Sí, pues yo estoy aquí en el trabajo 8 horas y está conmigo las 8 horas y pues sí se extraña, ¿no? En la ceremonia de retiro también se anunció la llegada de la nueva generación de perros detectores que se unirán a la agencia, representados por Nutella, la primera cachorra nacida para ser binomio canino en el Centro de Producción Adiestramiento Canino que se construyó en el estado de Querétaro. Fue la primera inseminación que fue un éxito. Ella fue la primera inseminación que tuvimos un éxito. En un año ya ella ya tiene que estar ya con todo el adiestramiento y lista con toda la impregnación de todos los aromas que usamos aquí en la NAM, y en un año ya sale a trabajar a las unidades, a las aduanas. Fíjese que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya le entró al caso de las diputadas con las que hablé ayer aquí
en este espacio, Grace Palomares y Nayeli Salvatori, que hicieron comentarios ofensivos en un programa de humor. Hablaban sobre salir o no con hombres mayores y bueno, pues dijeron estas barbaridades que ya todo el mundo escuchó, que si huelen a baúl, que si se están pudriendo, etcétera. Bueno, la CNDH dijo que estas expresiones rebasan los límites de la libertad de expresión para convertirse en discursos de odio y de estigmatización. Lluvias, sigue lloviendo y fuerte con afectaciones graves. El Estado de México, mire nomás, en Tultitlán se desbordó el canal de Cartagena, se inundó la avenida López Portillo. En Cuautitlán Izcalli, una inundación en el conjunto habitacional Niños Héroes. Pero en Puebla también, miren nada más Acatlán cómo quedó. Los puestos otra vez, cómo ha sufrido el ambulantaje con las lluvias. En Chiapas, unos turistas que estaban en el Cañón del Sumidero, miren nomás. Ay, no, qué susto, ¿eh? Iban ahí con su recorrido en lancha y pues de plano el viento era tal que no pudieron seguir. Además no se veía nada. Así que te lo pregunto, ¿cómo se va a comportar el cielo este fin de semana, mi cielo? Para que vayan planeándolo, les platico rápidamente que se esperan lluvias en Nayarit, para Puebla también y para Guerrero. Sigue la onda de calor en contraste para Chihuahua, para Nuevo León y Tamaulipas, con temperaturas que van a llegar hasta los 46 grados. A hidratarse bien para la Ciudad de México, para los chilangos y las chilangas. Pues sí, hay mucha probabilidad de lluvia, 60%, así que tomen sus previsiones. Mire, si pusimos tanto énfasis aquí en el caso este escandaloso de las diputadas refiriéndose a los hombres mayores, es porque en el fondo, más allá de ese caso, o sea, les pido que dejemos atrás, digamos, o al menos de lado ese caso en particular, y que hablemos de la discriminación que hay en México y en el mundo hacia las personas de cierta edad, esto que se llama edadismo. En algunos casos discriminación, en otros cuando se suma la violencia, ya no se queda solamente en violencia verbal, sino que hay violencia física, agresiones. Es especialmente doloroso compartirle aquí casos de pues, ataques, agresiones a adultos mayores. Pero qué importante es reflexionar en torno a ello, revisarnos, corregirnos, acomodarnos diferente para evitar pues algo tan terrible como esto que sufrió doña Dominga Pérez, 82 años. Ella vendía semitas, así se ganaba la vida. Y en Amozoc, Puebla, ocurrió este horror. Hubo un asalto, le robaron 90 pesos. Y luego del robo, el ataque. La atacaron a pedradas. El tipo se dio a la fuga. Doña Dominga murió. Murió por estas pedradas, murió por esta agresión, por 90 pesos que le arrebataron. Ahí está ese video grabado por una cámara de videovigilancia que pues está ahí en ese camino de terracería por el que todos los días pasaba doña Dominga. Por sí el esfuerzo, ¿no? De una mujer de esa edad cargando tremenda canasta, vendiendo todos los días semitas. Y pues sí, poquito después de que ella pasa, el atacante con playera blanca la sigue y ya después viene el ataque. La Fiscalía de Puebla está buscando al responsable, los familiares la velaron anoche, para ellos pues nuestras condolencias. Ahí vemos la triste, la dolorosa despedida de doña Dominga. Me voy a enlazar hasta la redacción. Kena Uribe, ay, tienes también información pues dolorosa, Linda, pero muy relevante. Te escucho.
Así es, Pau, hay más información y es que fíjate que esta mañana precisamente ocurrió un intento de agresión en Guadalajara, Jalisco. Fíjate que un hombre, después de una discusión con su pareja, prendió fuego intencionalmente a la casa de su pareja. La mujer reaccionó rápido y logró salir a tiempo con sus 2 hijas, de 15 y 7 años, y hasta rescató a sus 3 perritos. Los bomberos llegaron a apagar el incendio y confirmaron que todos estaban bien, solo con susto y daños materiales afortunadamente. Lo grave de este asunto es que la víctima contó que un día antes, Pao, vio a su ex merodeando con un bidón de gasolina. Las autoridades ya lo buscan por toda la zona, aunque por el momento no hay detenidos. Es la información, Pao. Seguimos pendientes porque esto también es noticia. Y te lo agradezco muchísimo. Gracias. Gracias, Kena. Bueno, déjeme compartirle este caso de un policía. Sí. Perseguimos las buenas noticias, las necesitamos para contrarrestar esto que es brutal y que de pronto nos deja sin aliento, como la información que compartía apenas Kena. Este policía se convirtió en un héroe, es un elemento del Servicio de Protección Federal y le salvó la vida a un niño. Este chiquito de 3 años se había caído accidentalmente en un lago del Club Campestre de Teotihuacán y el oficial Edgar Domínguez se lanzó al agua para rescatarlo. Cuando lo sacaron del agua ya estaba inconsciente, pero le aplicó las maniobras para que reaccionara y por fortuna volvió a respirar. Y fue muy conmovedor ver a la gente pues romper en llanto cuando el niño, sí, volvió a respirar, y ahí pues quienes fueron testigos de esto aplaudieron desde luego y celebraron su heroica actuación. Bueno, y el secretario de Salud, David Kersenovich, descartó que haya un brote de diarrea explosiva, ciclosporiasis. No hay un brote, hay que mantener la calma y no hay ningún caso de fallecimientos por este tema. Se han identificado 33 casos nacionales en 13 estados. Esta frecuencia equivale al 0.00002% de la población. Pero no solo es la diarrea explosiva, son también los chiles. Ahí voy. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos identificaron chiles jalapeños de Sinaloa causando un brote de salmonela en 27 de sus estados, una bacteria que ha infectado a casi 350 personas, ha mandado al hospital a más de 30. Y bueno, pues ya muchos restaurantes retiraron este ingrediente de sus platillos, el distribuidor suspendió los envíos desde México y ya están investigando la salmonela por el chile. La COFEPRIS también inició una investigación en una planta empacadora justamente de chiles jalapeños en Nuevo León y en Campos de Sinaloa. Están tomando las muestras, están inspeccionando toda la cadena de suministro para identificar los riesgos sanitarios. Y ayer, voy a otro tema, el secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, terminó sus actividades en México, se reunió con el Consejo de Presidencia de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Si hay interés del Papa de visitar a nuestro país. La intención del Santo Padre es que sí, pero están viendo los tiempos, los compromisos. Ahora saben que va rumbo a Sudamérica, entonces hay que ver el esquema del trabajo y ver cuándo es más conveniente. Hay que estar contentos y alegres. Justamente, ¿dónde inauguras el fin de semana? A Talo Mata. ¿Dónde andas, queridísimo? Paola, ¿cómo estás? Pues ya festejando, muy buenos días, ya festejando este Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que es el próximo domingo, el 9 de agosto. Y me vine acá a la Ciudadela, hay un mercado de artesanías que pues aquí se puede encontrar de todo. Estoy con Guadalupe, ella es de Cherán, Michoacán, ¿verdad, Lupita? Buenos días. Buenos días, Paola. Estamos aquí en las artesanías mexicanas de la Ciudadela. ¿Qué nos vende aquí? A ver, ¿qué nos ofrece? Este calzado, ¿no? Es especial. Aquí tenemos el calzado de Guanajuato, de Michoacán, las carteras, todo esto de piel y también algo de... Acá el cobre, ¿verdad? A ver, pásale por acá, cantante, para que muestres el cobre. Saca el cobre, mira de este lado, por favor, que lo hace todos los días, ¿eh? Sí. Mire, aquí tenemos todo lo de cobre que se utiliza mucho ahorita. Que es bueno para el ácido úrico. Bueno, eso es lo que dice, ¿no? Pero muchas cosas tenemos aquí hay copas, ollas, de todo. Y aquí en Mercado de la Ciudadela puedes encontrar de todo. ¿Qué horarios tienen y qué días para aprovechar este fin de semana y que vengan ahorita que están las vacaciones a aprovechar y apoyar a los artesanos? Aquí estamos desde las 10 de la mañana hasta las
Aquí los esperamos con todo gusto y hay muchas cosas para ver y pueden encontrar todo lo que ustedes quieran. Muy bien, pues muchas gracias, Lupita. Ándeles y gracias. Por saludarla. Mira, Paola, y te quiero mostrar, yo te quiero ofrecer a ti algún zapatito que te gusta, plataforma o tacón. Yo me voy a llevar un guarachito de estos, mira. Yo calzo grande, ya lo saben aquí, pero de todos modos sí tienen de mi número, que es 7.5, ¿eh? Pues a mí tacones yo creo que no, porque ya de por sí estoy muy grandota. ¿Y qué te digo? Yo también tengo unos piezotes. Tengo pie de señor, o sea que a ver si hay de mi número. Es difícil. Si no, pues tráeme unos de señor y ya. Mira, ¿no te gustan estos así? Un guarachito bajo, ¿verdad? Me fascina. Nada más pregúntale a mi comadre de Michoacán si tiene del 7.5. Se me hace que no. ¿7.5 hay para mujer? Así es, de todo hasta 30. Bueno, que ahí lo estiran, dice que no hay problema. Pero te lo consiguen. Te mando un abrazo, querido. Sí, yo sé que difícilmente consigo zapatos. Buen fin de semana. Abracito, a tal lo mata. Felicidades. Gracias. Felicidades. Gracias por acompañarnos esta semana. Que sea un gran fin de.